Muy bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés. Ya sabemos que se conoce como Pentateuco, se conoce también como Humash, para que tomen su Biblia, lápiz, cuaderno y tomen apuntes. El capítulo, la porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, es el capítulo 4 del Sefer Shemot, o del libro de Éxodo en español. Haciendo un resumen del capítulo 3, vimos que Moshe estaba viviendo en Madián, se casa con Sífora, y él estaba apacentando las ovejas de su suegro Yitro. Y en uno de esos días se le escapa un cabrito, un corderito de las cabras, y él va siguiéndolo y llega al monte de Dios, el monte Horeb, o también conocido como monte Sinaí, como ya lo vimos. Moshe vio una visión poderosa, vio una llama de fuego que estaba en una zarza, pero la zarza no se consumía. Cuando el gran yo soy vio que él se estaba acercando, Elohim le habló del medio de la zarza. Ya ahí vimos que está Dios y su palabra en este momento. Comienza a hablar, le empieza a dar la instrucción a Moshe, le comienza a decir lo que tenía que hacer en Egipto, y le dice que Faraón no iba a dejar salir a su pueblo sino por mano poderosa. Continúan en el relato, el Todopoderoso hablando con Moshe, y continuamos entonces en nuestro capítulo 4 del libro de Shemot, verso 1. Dice así: Entonces Moshe respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no se te ha parecido el Eterno? El cuestionamiento que estaba haciendo Moshe era una excusa para rechazar la gran asignación que el Todopoderoso le estaba haciendo de ir a Mizraim a sacar a su pueblo, creyendo Moshe que el pueblo no oiría sus palabras. Verso 2. Y el Eterno dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Ya nosotros conocemos que el Todopoderoso es obvio que sabía qué era lo que tenía en su mano, solamente le pregunta para que Moshe entienda que lo que tiene en su mano no es una vara común y corriente, no es una caña ordinaria, sino es una caña divina, ya que es con la que el Todopoderoso, después de haber creado los cielos, la tierra, el ejército de ella, los peces del mar, los animales de la tierra, sus lumbreras, al hombre, después de eso ha hecho todas las maravillas en esta tierra. Y esa fue la vara que tomó Adán cuando es expulsado del huerto del Edén, para que labrase la tierra de donde fue tomado, y él la sacó, y ella llegó al jardín de Yitro. Y para entender y por qué estamos haciendo mención de esta vara y que es importante, porque tenemos que comprender que esta vara siempre ha existido. En el momento, aún en estos tiempos, ya no sabemos dónde está, pero es una vara divina. Y le voy a pedir a mi esposa, por favor, si me puede ayudar con la lectura del libro de Hazer, capítulo 77, versos 38 al 51, por favor. Y después Moshe fue al jardín de la casa de Reuel, que estaba detrás de la casa, y allí él oró a Yahweh, su Elohim, quien había hecho poderosas maravillas para él. Y fue mientras él oraba que él miró opuesto a él, y he aquí que una caña de zafiro fue puesta en la tierra, cual estaba plantada en el medio del jardín. Y él se acercó a la caña y miró, y he aquí que el nombre de Yahweh, el Todopoderoso, estaba grabado en ella, escrito y desarrollado en la caña. Y él lo leyó y extendió su mano y lo arrancó como un árbol del bosque. Y la caña estaba en su mano. Y esta es la caña con la cual todas las obras de nuestro Elohim fueron hechas.
después que él había creado el cielo y la tierra y todo el ejército de ellos, mares, ríos y sus peces. Y cuando el Todopoderoso había echado a Adán del jardín del Edén, él tomó la caña en su mano y fue y labró la tierra, de la cual él había sido tomado. Y la caña vino a Noach y fue dada a Shem y su cera, hasta que vino a la mano de Abraham el hebreo. Y cuando Abraham había dado todo lo que él tenía a su hijo Yitzhak, él también le dio la caña. Y cuando Jacob huyó a Padán Aram, él la tomó en su mano, y cuando él regresó a su padre, él no la dejó atrás. También él descendió a Mizraim y la llevó con él en su mano, y la dio a Joseph una porción por encima de sus hermanos, porque Jacob la había tomado a la fuerza de su hermano Esab. Y después de la muerte de Joseph, los nobles de Mizraim vinieron a la casa de Joseph, y la caña vino a la mano de Reuel el Midianim. Y cuando él salió de Mizraim, él la tomó en su mano y la plantó en su jardín. Todos los hombres poderosos de los Quinim trataron de arrancarla cuando intentaron tomar a Sípora, su hija, pero fueron infructuosos. Así que la caña permaneció plantada en el jardín de Reuel hasta que vino el que tenía derecho a ella y la tomó. Y cuando Reuel vio la caña en la mano de Moshe, él se puso pensativo y le dio a él su hija Sípora por esposa. Gracias. Vemos que esta vara es una vara que fue dado a los hijos de Dios, a esa simiente pura, esa simiente santa que nosotros ya hemos estudiado y hemos visto desde un comienzo desde el jardín del Edén. Y esta vara tenía el nombre del Todopoderoso, en toda su extensión estaba ese nombre, ese tetragramatón, que más que un nombre es un tetragramatón, es un acróstico de lo que significa el Padre Eterno, ya el que nosotros vimos, el que era, el que es y el que ha de venir o el que vendrá. Eso es lo que estaba en esta vara, ¿ya? Es importante mencionarlo porque debemos saber que no era una vara común y corriente. En la Torá no se relata mayor de esta vara, pero más adelante vamos a ver que dice que es la vara de Dios y por eso es utilizada. Verso 3. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moshe huía de ella. Se dicen algunos comentarios que Moshe, al decir que el pueblo no lo iba a oír, ahí en el verso 1 cuando leímos, que el pueblo no lo iba a oír, por eso se dice que esta vara se convierte en una serpiente. Y por medio de esta, el pueblo creería lo que estaba diciendo Moshe a Israel. Verso 4. Entonces dijo el Eterno a Moshe, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Una serpiente que representa la cola de la serpiente, representa debilidad, representa que puede ser dominada o gobernada. Ya por eso le dice que la tome por la cola, y nosotros en la escritura vamos a ver que muchos querían ser cabeza, pero terminaban siendo cola de serpiente. O sea que eran maestros de mentiras. Verso 5. Por esto creerán que se te apareció el Eterno, el Elohim de tus padres, el Elohei de Abraham, Elohei de Yitzhak y Elohei de Jacob. Por la señal que harán, entonces van a entender que realmente se le apareció Elohim. Y otra vez vuelve a mencionar que es el Dios de Abraham, que es el Dios de Isaac, que es el Dios de Jacob.
nosotros siempre cuando leemos esto tenemos que recordar que a Israel en ninguna forma el Todopoderoso lo ha dejado, sino es el Dios de él y es nosotros los que tenemos que acudir a este poderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nunca, nunca se los tiene que olvidar que él es el Dios de estos patriarcas que eran hombres, que eran justos delante del Todopoderoso, ya obedientes 100% a la palabra de él. Verso 6. Le dijo además el Eterno, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. La lepra en la escritura, en la Biblia, representa a la murmuración que puede tener una persona o el pueblo de Israel. Ya con esta prueba, ¿qué está tratando de anunciar? Está tratando de anunciar que esa lepra será quitada del corazón de Israel y se le cambiará ese corazón por uno nuevo, ¿ya? Porque la murmuración tiene que ver con la lepra. Y la lepra además es una expresión de exilio. ¿Y qué es lo que se enferma? El cuerpo de una persona, o en este caso el cuerpo de Israel, que era todo el pueblo, porque nosotros sabemos que la cabeza de Israel es Yeshua. Verso 7. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. O sea, había tomado ya un tono natural de la misma carne de Moshe. La lepra, entonces, tiene que ver con el exilio que estaba viviendo Israel en ese momento en Misrayim. Y la carne sana sería una expresión de redención. Dios entonces, ¿qué iba a hacer? El Todopoderoso le iba a demostrar a Moshe que en un abrir y cerrar de ojos, que en un instante, el exilio de la lepra iba a ser transformada en redención. Ya en un abrir, el Todopoderoso los iba a sacar con mano fuerte desde Egipto y lo iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y les voy a invitar que vayamos con nuestras Biblias al libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 39. Deuteronomio, capítulo 32, verso 39. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. El Todopoderoso es el que va a sanar la lepra, es el que hace la lepra y es el que va a sanar la lepra. ¿Ya? Es el que hace vivir y el que hace morir. Y en Mateo, por favor, vayamos con nuestra Biblia, el libro de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, verso 3. Dice así. Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces vemos la manifestación, el representante del Todopoderoso sanando de la lepra, tal cual el Todopoderoso hace vivir, hace morir. Yeshua estaba demostrando que él, como príncipe, como Elohim de Israel, lo estaba sanando de esta lepra. Verso 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Si no le creen a esto de la vara, de la culebra, ahora de la mano, que se le convierte en lepra, van a creer a la postrera. O sea, a la final deberían obedecer y creer sí o sí en lo que Moshe le estaba diciendo y además le estaba mostrando con estas señales y prodigios. Estos prodigios fueron enseñados porque serían la prueba
de confianza para Moisés de que el Todopoderoso lo estaba enviando a sacar a su pueblo. Verso 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. A la segunda, que no oigan tu voz, ¿qué tendría que hacer Moisés? Tendría que derramar agua en tierra, y nosotros cada vez sabemos que las palabras tienen un significado, sabemos que las aguas hacen referencia a naciones, ya a las naciones del mundo, y que sangre tiene referencia con juicio que iba a venir sobre Egipto, y más adelante va a venir todo este juicio sobre todas las naciones del mundo. Sabemos que la sangre es vida, y el Todopoderoso traerá a la memoria la sangre derramada por todos estos niños que fueron asesinados por los egipcios. ¿Ya? Por eso esta señal de que la sangre se iba a transformar, que el agua se iba a transformar en sangre. Verso 10. Entonces dijo Moshe al Eterno: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. El Moshe le dice al Todopoderoso que él es un pésimo orador, un terrible orador que no tiene el don de la palabra, y siempre ha sido así, y ahora que él habla también, que está hablando con él, sigue con esto de no ser un buen orador. ¿Por qué? Porque se cree que Moshe tenía un defecto. Cuando le dice que es torpe de boca, le está haciendo mención de que él tiene algo en su boca que lo limita para hablar bien. Y después, si me puede ayudar con la lectura del libro de Hazel, capítulo 70, verso del 1 al 31, por favor. Y al tercer año del nacimiento de Moshe, Faraón estaba sentado en un banquete, cuando Alparanit, la reina, estaba sentada a su derecha y Batia a su izquierda. Y el niño Moshe estaba en sus regazos, y Bilam, el hijo de Beor, con sus dos hijos y todos los príncipes del reino, estaban sentados a la mesa en la presencia del rey. Y el niño extendió su mano sobre la cabeza del rey y quitó la corona de la cabeza del rey y la puso sobre su propia cabeza. Y cuando el rey y los príncipes vieron la obra que el niño había hecho, el rey y los príncipes estaban aterrorizados, y un hombre expresó estupefacción a su vecino. Y el rey dijo a los príncipes que estaban delante de él en la mesa: ¿Qué hablan ustedes? ¿Y qué dicen ustedes, o ustedes príncipes, en este asunto? ¿Y cuál será el juicio contra el niño a causa de este acto? Y Bilam, el hijo de Beor, el mago, respondió delante del rey y los príncipes, y él dijo: ¿Recuerdas ahora, oh mi señor el rey, el sueño que tú soñaste hace ya varios años y que tu sirviente interpretó para ti? Ahora, por lo tanto, este es el niño de los niños hebreos, en quien el Ruaj del Todopoderoso está. Y que no se imagine mi señor el rey que este niño hizo sin consentimiento, porque él es un niño hebreo, y entendimiento y sabiduría están con él, aunque aún sea un niño. Y con sabiduría él ha hecho esto y ha escogido para él mismo el reino de Mizrayim, porque esta es la forma de todos los hebreos para engañar a reyes y nobles, hacer todas esas cosas con astucia, para hacer que los reyes de la tierra y sus hombres tiemblen. Seguramente tú sabes que Abraham, su padre, actuó así, y así engañó al ejército de Nimrod, rey de Babel, y a Abimelech, rey de Gerar, y que él poseyó para sí la tierra de los hijos de Het,
y todos los reinos de Canaán. Y que él descendió a Mizraim y dijo de Sara su esposa, ella es mi hermana, para engañar a Mizraim y a su rey. Su hijo Yitzhak también lo hizo cuando él fue a vivir a Gerar, y su poder prevaleció sobre el ejército de Abimelech, rey de los Plishtim. Y él también pensó hacer que el reino de los Plishtim tropezara, en decir que Rivka, su esposa, era su hermana. Y Jacob también trató traicioneramente con sus hermanos, y tomó de su mano su primogenitura y su bendición. Y fue entonces a Padan Aram, a la casa de Labán, el hermano de su madre, y con astucia obtuvo de él sus hijas, su ganado y todo lo perteneciente a él, y huyó y regresó a la tierra de Canaán a su padre. Sus hijos vendieron a su hermano Joseph, quien descendió a Mizraim y fue un esclavo, y fue puesto en la casa de prisión por 12 años, hasta que el antiguo faraón soñó sueños y lo sacó de la casa de prisión y lo engrandeció por encima de todos los príncipes de Mizraim, por causa de que su interpretación de los sueños de él. Cuando el Todopoderoso causó una hambruna por toda la tierra, él envió y trajo a su padre y a todos sus hermanos y toda la casa de su padre, y los sostuvo sin precio ni recompensa, y trajo a los Mizraimim por esclavos. Ahora, por lo tanto, mi señor y rey, este niño se ha levantado en Mizraim en lugar de ellos, para hacer de acuerdo a sus obras y para jugar con todos los reyes, príncipes y jueces. Si le complace al rey, derramemos su sangre sobre la tierra, no sea que crezca y quite el gobierno de tu mano, con la esperanza que Mizraim perezca después que él haya reinado. Y Bilam, hijo del rey, dijo al rey: déjanos además llamar a todos los jueces de Mizraim y a los sabios de aquí, y para que sepamos si el juicio de muerte es debido a este niño como tú lo has dicho. Y entonces lo mataremos. Y Faraón envió y llamó a todos los hombres sabios de Mizraim, y ellos vinieron delante de su presencia, y el malach de Yahweh vino entre ellos. Y él era como uno de los hombres sabios de Mizraim. Y el rey dijo a los hombres sabios: seguramente ustedes han oído lo que este niño hebreo que está en la casa ha hecho, y así Bilam ha juzgado en este asunto. Ahora juzguen ustedes también, y vean que es debido a este niño por el acto que ha cometido. Y el malach, quien parecía como uno de los hombres sabios de Faraón, respondió y dijo cómo sigue delante de todos los hombres sabios de Mizraim y delante del rey y los príncipes. Si le complace al rey, que el rey envíe por hombres que traigan una piedra de ónice y un carbón de fuego, y que los ponga delante del niño. Si el niño extiende su mano hacia la piedra de ónice, entonces sabremos que en sabiduría el niño ha hecho todo lo que ha hecho y tenemos que matarlo. Pero si extiende su mano hacia el carbón, entonces sabremos que no fue con conocimiento, que él hizo esta cosa, y él vivirá. Y la cosa pareció buena a los ojos del rey y los príncipes. Así que el rey hizo conforme a la palabra del malach de Yahweh. Y el rey ordenó que la piedra de ónice y el carbón fueran traídos y puestos delante del niño Moshe. Y ellos pusieron al niño delante de ello, y el niño intentó extender su mano hacia la piedra de ónice. Pero el malach de Yahweh tomó su mano y la puso sobre el carbón, y el carbón se apagó en su mano. Y lo alzó y lo puso en su boca, y quemó parte de sus labios y parte de su lengua, y se puso adolorido de lengua y boca. Y cuando el rey y príncipes vieron esto, ellos supieron que Moshe no había actuado con sabiduría en quitar la corona de la cabeza. Así que el rey y los príncipes
se abstuvieron de matar al niño, y así Moshe permaneció en la casa de Faraón, creciendo, y Yahweh estaba con él. Gracias. Vemos que a los 3 años de Moshe estaba en el regazo de Batia y de la reina, y le quitó la corona a Faraón y la puso en su cabeza. Y estaba Bilán en ese banquete y sus hijos, y Bilán le dijo que lo que había hecho Moisés no era algo que sin sabiduría, no lo había hecho por casualidad, sino que lo había hecho porque él le estaba anunciando que iba a quitar el reino de Faraón y que ¿qué tenía que hacer? Tenía que matar a Moshe, porque si no le iba a quitar su reino. Y Moshe, y para salvar esto, Faraón le dijo que estaba bien lo que estaba diciendo, pero iba a hacer una reunión a todos los consejeros, los sabios de Egipto. Llama a Faraón a una reunión de todos los sabios a comparecer delante de él para pedir su opinión con respecto a todo lo que estaba pasando con Moshe. Y el Malaj del Todopoderoso, su representación visible, aparece y da su juicio para hacer con Moshe. Entonces le dice que traigan una piedra de ónice y un carbón encendido. Lo hacen tal cual lo dice el Malaj y lo ponen delante de el hebreo Moshe, y Moshe iba a agarrar la piedra de ónice. Si Moshe agarraba la piedra de ónice es porque había hecho esto con toda sabiduría, y se agarraba el carbón de fuego era porque lo había hecho en ignorancia y solamente fue una casualidad lo que se había vivido. Entonces lo ponen delante de Moshe, estas dos cosas, y Moshe iba extendiendo su mano para agarrar la piedra de ónice, porque sabemos que los hebreos son personas inteligentes, tienen sabiduría, conocimiento en todo, e iba a agarrar la piedra de ónice, pero el Malaj del Todopoderoso le toma su mano y agarra el carbón, el cual se apaga en su mano, lo levanta y lo pone en su boca y quema su boca y su lengua, y con esto el Todopoderoso salva la vida de Moshe del consejo que estaba dando Balaam, hijo de Beor el sirio, ya que es hijo de Labán, que nosotros ya lo vimos. Estos hechiceros que solamente querían matar a la simiente de Abraham. Entonces eso es lo que pasó, y por eso Moshe queda con estas cicatrices en su boca, en su lengua, y por eso se decía que era torpe de labios, ¿ya? Eso sería una explicación por lo que él tenía. Verso 11. Y el Eterno le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Eterno? Y acá, ¿qué le dice a Moisés? Le dice: ¿acaso es imposible para mí transformarte en un elocuente orador? ¿Quién más que yo? ¿Quién más que él podría hacerlo? Él, ya que el Todopoderoso tiene bajo su control nuestras vidas y el propósito de cada vida y para qué fue creado y puesto en esta tierra. Verso 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de decir. ¿Qué le está diciendo? Mi palabra, ¿quién será? El enviado del Todopoderoso estará con tu boca y yo te enseñaré qué decir. Verso 13. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio de quien debes enviar. Moshe, por su humildad que tenía, pensaba que su hermano Aarón era el más indicado para cumplir esta misión asignada por el Todopoderoso de sacar a su pueblo de Israel de la esclavitud, porque pensaba que como Aarón era mayor, tenía un mayor desenvolvimiento delante de otras personas, él lo haría mucho mejor. Entonces, verso 14. Entonces el Eterno se enojó contra Moshe y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien
y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Aquí le está respondiendo el Todopoderoso que Aarón se alegrará en vez de estar resentido por Moche, que le había sido encomendada esta misión de rescatar a su pueblo. Y le dice que Aarón, su hermano, estará feliz por Moche, por lo que él iba a hacer. El Todopoderoso le está diciendo que sabe que Aarón es un buen orador y que es levita porque descienden de la tribu de Leví, igual que Moche era un levita, ¿ya? Porque son hijos de uno de los 12 patriarcas, hijos de Jacob. Y le dice que... Y al parecer se dice que acá, porque Moche había rechazado, estaba como... Todas estas instrucciones que el Todopoderoso la estaba rechazando, se le da el sacerdocio, se dice, a Leví. A Aarón, el hermano de Moche, Aarón levita. Nosotros tenemos que recordar que en el libro de Génesis vimos que cuando Rubén pierde su primogenitura, se le da la multiplicidad a Joseph, se le da el servicio de Cohen a Leví y se le da la monarquía a la tribu de Judá. Y acá Leví está representando su labor como libertador, Moche, y con Aarón, ¿ya? Y acá es como si ya se le había dado el servicio de Cohen, acá ya a Aarón se le estaba confirmando lo que Jacob había dicho en el libro de Berechit. Verso 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Moche, entonces, es quien portaba la palabra y quien debía transferírsela a Aarón, y el Todopoderoso les enseñaría lo que harían, ya estando ahí. Acá ya se puede, nosotros durante todo esto que hemos estudiado, desde el libro de Génesis hasta ahora que estamos en Shemot, hemos visto que existe el Todopoderoso, el Ruach, la presencia, el aliento de Él, ya que es santo, y que está su manifestación visible, su Hijo, el portador de la palabra, quien lo representa y quien es la imagen de Él, ya el que actúa. Ya hemos visto que es el Malaj, hemos visto que es el Cordero, en Yitzhak hemos visto, en Jacob hemos visto sombras de Yeshua, en José hemos visto sombras de Yeshua, la manifestación, el representante del Todopoderoso, que es lo mismo que se está manifestando acá en el libro de Shemot. Moche es una representación de Dios en este caso, y Aarón va a ser quien va a portar la palabra de Moche, ¿ya? Eso es lo que se quiere mostrar, y tenemos que aprender a conocer esto, ¿ya? Verso 16. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios, ¿ya? Entonces, tú serás su vocero y le dirás a él lo que deba decir, como si fueras Dios. Aquí, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, recordemos que acá la palabra que se traduce, tú serás el lugar de Dios, la palabra que se traduce como Dios es la palabra Elohim, ¿ya? Y nosotros vimos que no siempre de los siempre la palabra Elohim tiene que ver con el Todopoderoso, más bien tiene que ver con una persona o con un juez o con un sacerdote que está representando al Eterno aquí en la tierra, que porta su palabra, que es a quien se le debe pedir el consejo, porque él es el portador de la Torá, y lo estamos viendo acá con Moche, la representación de el Eterno, y Aarón, la representación de el Malaj, del ángel, del enviado del Todopoderoso, que viene
a enseñarnos cómo hacer la Torá. Y le dice que él entonces, como Aarón, ¿qué será? Será el ministro de luz para el pueblo, el portador de las instrucciones, un guía, un príncipe, un juez del Eterno. ¿Ya? Tenemos que entender que el Padre es espíritu. Bueno, la palabra espíritu ya hemos visto que no pertenece al hebreo, entonces es ruach, viento, aliento, es santo, es kadosh. Eso es el Todopoderoso. No es que sea Espíritu Santo otra persona de Dios. No. Dios es Espíritu Santo porque dice que es ruach kadosh. Ya es Espíritu Santo y que Yeshua es su representante, la imagen visible de él. Entonces, eso es lo que se está viendo con Moshe, con Aarón. Verso 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Qué le está diciendo a Moshe? Que no vaya a olvidar la vara, porque es una vara muy importante para lo que tiene que hacer, ya que con ella iba a persuadir a Faraón para que dejara salir a su pueblo, mostrando los prodigios y las plagas que iban a venir sobre Egipto. Y ahora, a continuación, tenemos que hacer algunos cambios en nuestro capítulo. ¿Por qué? Porque a continuación del verso 17, donde nos está enseñando una sombra en el verso 16, verso 17, viene el verso 18 que habla de, espera un momentito por favor, debería venir el verso 18, pero voy a leer lo que dice el 18. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia, perdón, un momentito. En el verso 18 del capítulo 4 dice: así se fue Moshe y volviendo a su suegro Yitro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yitro dijo a Moshe: ve en paz. Y aquí está mostrando el verso 18 que Moshe se va de hablar con la llama de fuego. Y el verso 19 dijo también el Eterno a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces, aún en el verso 19 está hablando con el Todopoderoso, aún no se va. Entonces debería ir el verso 19 antes que el 18. Y el verso 20 dice: entonces Moshe tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moshe la vara de Dios en su mano. Entonces el verso 21 también está hablando, el verso 20, perdón, también está hablando de que Moshe ya se había ido de hablar con el Todopoderoso. Y vamos a ver que el verso 21 dice: y dijo el Eterno a Moshe, o sea, aún está hablando con el Todopoderoso. Ya, entonces aquí hay que modificar unos versos porque todavía no termina de hablar con el Elohim, Moshe. Entonces esto debería quedar de la siguiente manera: después del verso 17 debería venir verso 19, verso 21, verso 22, verso 23, verso 18, 20, 24 y continuamos ahí hasta el 31. Porque si no, se está yendo a Egipto y está volviendo a hablar con el Todopoderoso. Continuamos entonces con el verso 19. Dijo también el Eterno a Moshe en Madián, o sea, todavía está hablando ahí: ve y vuelve a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte.
¿Qué está haciendo el Todopoderoso? Le está ordenando que fuera a Egipto porque todos los que ya lo buscaban para matarlo ya estaban muertos. Verso 21. Y dijo el Eterno a Moche, cuando hayas vuelto a Egipto, ve, aún todavía no ha vuelto a Egipto, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. El Todopoderoso le está diciendo que tiene que procurar, cuando esté ahí en Egipto, de hacer delante de Faraón todas las maravillas que él le ha enseñado a hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere el Todopoderoso que no deje de hacer sus maravillas? Porque todas estas señales que va a hacer son para que queden como testimonio para las demás generaciones que tienen que venir en el mundo. ¿Y para qué? Para que Faraón, el Todopoderoso, le pide que haga todas estas señales para que Faraón crea a lo que Moche está haciendo, ¿ya? Entonces sería una prueba para él todas estas cosas asombrosas que vería Faraón, pero que no dejaría salir a Israel. Y por medio de él, entonces, se iba a dar a conocer a todas las naciones, dejando todas estas maravillas para la humanidad que ha de venir. Y por esto, el Todopoderoso iba a firmar el corazón de Faraón. Y la palabra que se traduce como endurecer es la palabra H2388, la palabra H2388, la palabra Hasak. La palabra con Z. Es la palabra Hasak. Hasak. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Significa atrapar, agarrar fuerte. ¿Qué iba a hacer el Todopoderoso? Iba a fortalecer el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque este Faraón era peor que los anteriores. Peor en perversidad, peor en crueldad, peor en maldad. Era una persona muy antipática, pesado, y por esto el Todopoderoso iba a fortalecer su corazón en su pesadez. Esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Hazel, capítulo 77, verso 8. Y mientras él reinó, él excedió a su padre y a todos los reyes previos en perversidad, y él aumentó el yugo de los hijos de Israel. Gracias. Ahí vemos que él era peor que Melol, que fue el padre de él, que era un rey que ya vimos cómo murió por todo lo que le hizo, derramó la sangre de esos niños inocentes y todo eso. Y después se me puede ayudar, capítulo 77, verso 22 al 23, por favor. Hazer, capítulo 77, verso 22 al 23. Y los hijos de Israel se lamentaban todos los días a causa de su duro trabajo, porque ellos se habían dicho: he aquí que cuando Faraón muera, su hijo se levantará y aligerará nuestro trabajo. Pero él aumentó el trabajo en vez de disminuirlo, y los hijos de Israel se lamentaron por esto, y su lamento ascendió al Todopoderoso por causa de su trabajo. Gracias. Vemos entonces que este faraón era una persona muy mala con Israel. Y después se le puede ayudar con la lectura del libro de Sabiduría, capítulo 12, versos 10 al 18, por favor. Pero al castigarlos progresivamente,
él les daba oportunidad para que se arrepintieran. No ignorabas, sin embargo, que su interior era perverso y que su maldad era innata y que no cambiarían, porque su raza había sido declarada maldita desde el principio de todos modos. No fue por miedo a alguien que dejase sin castigo sus crímenes, porque ¿quién podría decirte qué has hecho? ¿Quién podría oponerse a tus decisiones? ¿Quién podría llamarte la atención por aniquilar a naciones que tú creaste? ¿Quién te impediría castigar a hombres injustos? Fuera de ti, que te preocuparas de todos. No hay otro Dios al que tengas que probarle que no actuaste injustamente. No hay tampoco rey o soberano alguno que pueda oponérsete cuando decides castigar, puesto que tú eres perfectamente justo, lo haces todo con justicia. ¿Harías un mal uso de tu poder si condenaras al que no merece ser castigado? Tu fuerza es el fundamento de tu justicia. Como eres el dueño de todas las cosas, puedes también perdonarlas. Muestras tus fuerzas a los que ponen en duda tu poder absoluto. Castigas la audacia de los que desafían. Pero aunque seas un Señor poderoso, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha paciencia, porque eres libre de intervenir cuando quieras. Gracias. Vemos que el Todopoderoso lo iba a ir castigando progresivamente a Faraón, dándole la oportunidad de que se arrepintiera, no ignorando al Todopoderoso que su interior era perverso y que su maldad era innata. ¿Por qué? Porque recordemos que Egipto es hijo de Cam, ya esa simiente que se contaminó, esa simiente híbrida que estaba después de el diluvio, y que esa simiente no cambiaría porque ama el mal, ama la instrucción mezclada con mal, o sea, la ciencia del bien y del mal, porque la raza esta había sido declarada maldita desde el principio. Recordemos cuando está Génesis 3:15, cuando le dice que tu simiente será maldita y la simiente de la mujer también. De modo que no fue por miedo a alguien que dejaste sin castigos sus crímenes. Porque ¿quién podría decirle al Todopoderoso qué has hecho? ¿Quién podría oponerse a sus decisiones? ¿Quién podría llamarle la atención por aniquilar a las naciones que él creó? ¿Quién te impedirá castigar a los hombres injustos? Ya hemos visto cómo actuó los faraones y sobre todo fuera de ti, que te preocupas de todos, no hay otro Elohim al que tengas que probarle que actuaste injustamente, puesto que él es perfecto en juicio, ¿ya? Y justicia, y la fuerza del Todopoderoso es el fundamento de toda justicia. Como eres dueño de todas las cosas, puedes también perdonarlas. Y ahí está haciendo entonces un resumen de que el Todopoderoso es justo, que es poderoso, que juzga con moderación y que nos gobiernas con mucha paciencia porque eres libre de intervenir cuando quieras, ¿ya? Todo lo que estaba pasándole a Faraón es por su propia terquedad. Y les voy a pedir que vayamos al libro de Romanos, al capítulo 9, libro de Romanos, capítulo 9, verso 18 al 21. Libro de Romanos. Tengo un error. Romanos 9, del 18 al 21. Libro de Romanos, capítulo 9, verso 18 al 21, dice: de manera que de quien
quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nosotros sabemos que todo este plan está idealizado por el Todopoderoso antes de que llegáramos a esta prueba de la fidelidad. ¿Ya? Entonces sabemos que hay vasos que están hechos para honra y para deshonra. Tenía que manifestarse las tinieblas y tenía que ser por medio también de personas que son la simiente de la serpiente. Y eso ya nosotros lo hemos estudiado. Verso 22. Y dirás a Faraón, el Eterno ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué? Y aquí podemos entender por qué es tan importante Israel dentro de todas las naciones que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso está diciendo que Israel es su primogénito, su hijo más importante. ¿Y quién es la cabeza de Israel? Yeshua es la cabeza, ¿ya? De su pueblo. Cuando hablamos de Israel, tenemos que notar, tenemos que saber de que es cuando la humanidad alcanza su nivel más alto en los valores morales de la humanidad. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso le entregó su ley moral, ya, amar a tu Dios, amar a tu prójimo, se lo entregó a Israel para que ellos, como primogénitos, se le enseñaran a las más naciones. Y estas leyes morales que hacen que la persona esté en un estatus más alto de valores humanos y lo hace que se comporte como un hombre, no como se comportan las naciones, como animales. Israel, entonces, al decir el Todopoderoso que es su primogénito, es el encargado de instruir, la instrucción, de alimentar, de sustentar como primogénito, como hermano mayor, a las demás naciones. Recordemos que a él se le dio todo, al igual que Yitzhak, se le da todo y se le da la instrucción también. Verso 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Acá todavía está hablando el Todopoderoso con Moshe. Todavía no se vive esto que está diciendo, pero va a llegar el momento en que se tiene que vivir y aquí le está dando la última de las plagas, que va a ser la muerte del hijo primogénito de Faraón, como él no ha dejado salir a su hijo, ya no ha dejado salir Israel al hijo primogénito del Todopoderoso. Y a pesar de que se le ha dicho, y con todos esos prodigios, con todas esas señales que el Todopoderoso le pide a Moisés que haga, aún así Faraón no va a dejar salir a Israel para que vaya a celebrarle fiesta al Todopoderoso. Y a pesar de que Faraón vio con sus ojos, va a verlo con sus ojos, todos estos prodigios, todo este poder, toda esta mano extendida del Todopoderoso, ¿para qué está haciéndolo? Para que Faraón crea que hay un Dios, que es el Dios creador de los cielos y de la tierra, y que deje salir a su pueblo, y a pesar de esto no lo deja ir. Lo mismo que sucede
lo mismo que sucede en el monte Sinaí. El Todopoderoso está con Moshe, reúne al pueblo a los pies del monte Sinaí para darle sus mandamientos. ¿Para qué le está dando sus mandamientos? Y es el mismo Todopoderoso con su voz tronante el que dicta las 10 primeras palabras para su pueblo. ¿Y para qué lo hizo? Para que el pueblo le creyera para siempre que él había dado sus mandamientos y que los tenía que poner por obra. Lo mismo que hizo con Faraón, le mandó estas 10 plagas para que Faraón creyera que hay un Dios de Israel, que hay un Todopoderoso y que todo lo que ellos adoran son dioses que no tienen poder para hacer nada. Lo mismo entonces le dio a Faraón, al pueblo en el monte Sinaí, para que le creyeran para siempre y para que no pecaran, pero aún ni así su pueblo le creyó. Entonces Dios le anticipa cuál sería el último castigo al no dar permiso a Israel. Le está diciendo que no endurezca su corazón. Lo mismo le dice a las personas que les dio los mandamientos en el monte Sinaí, a todo este Israel a través de la historia, y en nuestra generación está diciendo lo mismo. No endurezcas tu corazón. ¿Y qué tienes que hacer? Obedecer, realizar los mandamientos dados por el Todopoderoso en el monte Sinaí. Porque estos mandamientos son para siempre. Son leyes morales dadas para alcanzar nuestro mayor desenvolvimiento acá en la tierra. ¿Y qué va a pasar si no hacen los mandamientos? Vendrán todas estas plagas que están mencionadas en la Biblia si no hacen los mandamientos. Entonces no seamos como Faraón, no endurezcamos nuestro corazón y hagamos los mandamientos para que Él no traiga muerte sobre nosotros y sobre nuestras familias. Verso 18. Así se fue Moshe. Ahora volvemos al verso 18 y acá dice que ahora se va a Moshe, dejar hablar con el Todopoderoso. Verso 18. Así se fue Moshe y volviendo a su suegro Yitro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yitro dijo a Moshe: ve en paz. Termina de hablar con el Todopoderoso y va de vuelta, de regreso donde su suegro, y le contó lo que le había sucedido y le dice que él irá a la tierra de Misraim para ver a sus hermanos. Y Yitro le da su consentimiento para que vaya y lo despide en paz. Lo despide en Shalom. ¿Qué significa? ¿Qué significa Shalom? Significa bienestar, prosperidad, felicidad, bien, seguridad. Todas esas cosas significan Shalom. Verso 20. Entonces Moshe tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moshe la vara de Dios en su mano. Acá, ¿qué vemos? Podemos ver que la Torá, que fue escrita por Moshe, confirma el relato que nos hace el libro de Jacer referente a la vara de Dios, porque acá el verso está destacando que tomó también la vara de Elohim, dando a conocer que es una vara divina y dada a la simiente de Dios, a los hijos de la luz, en esta prueba que estamos de la luz con las tinieblas. Moshe se había casado entonces después de sacar la vara del lugar donde estaba. Reuel o Yitro le había dado a Sípora por esposa, con la que tiene 2 hijos. Ya nosotros vimos que la Torá nos relata que había tenido solamente un hijo.
Y acá en la misma Torá vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 2, vamos al libro de Shemot, capítulo 2, verso 21 y 22. Verso 21 y 22, damos lectura. Y Moshe convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moshe, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Acá la Torá nos está relatando que Moshe tiene un hijo. Y acá el verso 20 nos está diciendo, entonces Moshe tomó su mujer y sus hijos, o sea, más de un hijo. Más de un hijo. Es decir, más de un hijo. Entonces, el libro de Jacer nos brinda la información. Nosotros recordemos, ya lo vimos, que Moshe tuvo otro hijo, además de Gersón, que se llamaba Eliezer, y la Torá nos confirma esto que el libro de Jacer nos brindó en el libro de Shemot. Vamos al libro de Shemot, capítulo 18, verso del 2 al 4. Verso del 2 al 4. Dice, y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Sípora, la mujer de Moshe, después que él la envió, y sus dos hijos, uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me liberó de la espada de Faraón. La Torá nos confirma de que Moshe con Sífora tuvieron dos hijos. Le dice entonces, toma a su mujer y sus hijos y la vara de Elohim en su mano. Tenemos acá dos cosas importantes que nos está diciendo el verso. Continuamos, verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada el Eterno le salió al encuentro y quiso matarlo. Una posada, ¿qué es? Una posada es un lugar como un hotel o un hostal donde la persona puede recuperar su fuerza, descansar en la noche y para continuar su camino durante el día. Las familias, muchas hacían unas habitaciones, unas piezas para que cuando llegara alguien se la arrendaban y podían pasar la noche ahí. Y esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 78, verso del 7 al 10, por favor. En aquellos días, Moshe, el hijo de Amram, en Midian, tomó a Sípora por esposa, la hija de Reuel, el Midianim. Y Sípora caminó en la senda de las hijas de Jacob. Ella no se quedó corta en rectitud de Sara, Ribca, Rachel y Lea. Y Sípora fue preñada y dio a luz un hijo, y él llamó su nombre Gershom, porque dijo, yo fui extranjero en una tierra extraña. Pero él no circuncidó su prepucio a la orden de Reuel su suegro. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz un hijo y circuncidó su prepucio y llamó su nombre Eliezer, porque Moshe dijo, porque el Todopoderoso de mis padres fue mi ayuda y me liberó de la espada de Faraón. Gracias. Vemos que se le aparece el gran yo soy, le salió al encuentro y lo quiso matar. Sabemos que es un ángel porque al Todopoderoso, como dice Juan, nadie le ha visto. Entonces tenemos su manifestación visible, que es el Malach, el ángel del Todopoderoso, que es Yeshua. Se le aparece entonces su enviado, porque Moshe no había circuncidado a su primer hijo, Gersón, escuchando a la voz de su suegro, ya que le había dicho que no lo circuncidara. Y Sífora sabía que lo que había hecho Moisés estaba mal. ¿Por qué? Porque Sífora era una mujer piadosa, bondadosa y que caminó las sendas de las hijas de Jacob. Ella fue una mujer recta y sabía que Moshe, al no circuncidar a su hijo, estaba invalidando
el pacto hecho entre el Todopoderoso y Abraham. Y vamos a ver este pacto. Acompáñenme con su Biblia al libro de Génesis, Bereshit, como ya aprendimos, Bereshit, capítulo 17, versos del 1 al 14. Bereshit, capítulo 17, verso del 1 al 14. Dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno y le dijo: Yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, o sea, para siempre, desde Abraham hacia todas las generaciones que pasen por la tierra. El pacto tiene que estar vigente, tiene que estar en el cuerpo. Pacto perpetuo para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. O sea, todos los que creen que Abraham es su patriarca, tienen que guardar su pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, hasta que se acaben las generaciones de la tierra. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Ahí Moche no había circuncidado a su hijo Gersón. Entonces, ¿qué le está diciendo? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Qué estaba haciendo Moisés al no circuncidar a Gersón? Estaba violando el pacto del Todopoderoso. ¿Ya? Es un pacto, entonces, pacto para que el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, sea tu Dios. ¿Qué tienes que tener? La señal del pacto en tu cuerpo. Abraham, primero, ¿qué hizo? Circuncidó su corazón, obedeció al Todopoderoso todo lo que le había dicho, pero ya a los 99 años, terminando el siglo, iba a poner la señal confirmando que él obedecía al Todopoderoso en su carne. Y esto iba a ser entre él y toda su descendencia para siempre. Entonces, ¿qué es esto? Es una señal del pacto entre el Todopoderoso y su hijo primogénito. Eso es lo que el Todopoderoso está mostrando con todo esto de que Moche no estaba invalidando el pacto que él había hecho. Primero circuncidamos nuestro corazón, caminamos igual que Abraham en obediencia, viendo si somos capaces de obedecer la instrucción del Todopoderoso, y ya cuando estamos convencidos en nuestro corazón de que somos capaces de cargar el oprobio del mundo, nos circuncidamos y ponemos la señal en nuestra carne. Y esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Hazel, capítulo 79, versos del 8 al 10. Y Moshe se levantó para ir a Mitzrayim.
Y él tomó a su esposa e hijos con él, y él estaba en un mesón en el camino. Y un malaj del Todopoderoso descendió y buscó una ocasión contra él. Y él quiso matarlo a causa de su primogénito hijo, porque él no lo había circuncidado y había transgredido el pacto que Yahweh había hecho con Abraham. Porque Moshe había escuchado las palabras de su suegro, cuales le había hablado a él, de no circuncidar a su primogénito hijo, por lo tanto, él no lo circuncidó. Gracias. Vemos entonces la confirmación que estaba transgrediendo el pacto entre el Todopoderoso y Abraham y toda su descendencia para siempre. Mientras exista el cielo y la tierra, el pacto está vigente, ¿ya? Usted ya sabe lo que tiene que hacer para entrar en el pacto y para que el Todopoderoso sea el Elohim de usted, como es el Elohim o el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Verso 25. Entonces Sípora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Sífora entonces ve al malaj, a la manifestación del Todopoderoso. Y después se me puede ayudar con el libro de Jacer, capítulo 79, del verso 11 al 12, por favor. Y Sípora vio al malaj de Yahweh buscando una ocasión contra Moshe. Y ella sabía que esta cosa era debida a no haber circuncidado a su hijo Gershom. Y Sípora se apresuró y tomó un pedernal afilado que estaba allí, y ella circuncidó a su hijo y liberó a su esposo y a su hijo de la mano del malaj de Yahweh. Gracias. Vemos que Sípora vio al malaj, ella sabía que por qué estaba sucediendo esto, lo entendió, lo comprendió, y toma un pedernal afilado, antes de que el malaj encuentre a Moshe, porque estaba buscando una ocasión contra él, porque no había circuncidado a su hijo oyendo la voz de su suegro. Entonces Sífora toma el pedernal afilado y liberó a Moshe y a su hijo de la mano del malaj. ¿Ya? Entonces ella circuncida a su hijo. ¿Y qué dijo Sífora? Dijo: si no fuera por la sangre de la circuncisión, mi esposo hubiera sido condenado a muerte. ¿Por qué? El que rompía el pacto iba a ser cortado. Verso 26. Y él, como iba a ser el libertador, obvio que tenía que empezar por casa, haciendo los mandamientos del Todopoderoso, y después poder ir a decirle a otro que haga el pacto, ¿ya? Eso es como una condición obvia. Tienes que empezar por ti, por tu casa, y después salir al mundo. Verso 26. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, si no fuera por la sangre de la circuncisión, mi esposo hubiera sido condenado a muerte. ¿Qué podemos ver en este verso? Y nosotros, a través del libro de Shemot, hemos visto que Moshe es una sombra de Yeshua. Ya hemos visto varios aspectos o cualidades que los relacionan. ¿Cómo? Como que Moshe es el libertador que va a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Ya? Entonces Moshe es una sombra de Yeshua que nos liberará de Egipto. ¿Y Sífora? ¿Qué es Sífora? Sífora, recordemos que es descendiente de Madián, que es hijo de Abraham. Entonces, ¿qué sería Sífora? Sífora sería la descendiente de Abraham que se casa con Moshe. ¿Ya? Entonces, la descendencia de Abraham se está casando con Yeshua. Y circuncida a su hijo,
que le nació en tierra ajena, ¿ya? O sea, circuncidó a Gersón. ¿Y qué pasa cuando hace esto? Sucede que al hacer esto de la circuncisión, eso le da vida a Moshe como si lo hubiera resucitado al hacer válido el pacto de la circuncisión. Vuelve entonces a validarse el pacto de la circuncisión por medio de lo que se le hizo a Gersón. Sífora entonces desciende de Abraham. Gersón es el hijo que le nace en el exilio, ¿ya? ¿Y qué está haciendo Sífora? Sífora está redimiendo, haciendo entrar al pacto a su descendencia a través de la circuncisión. Moshe, que es una representación de Yeshua, que es el esposo de sangre por la circuncisión de su descendencia. Entonces, cuando el pueblo del Todopoderoso, el que cree en él, que dice creer en él, que dice creer en Yeshua, cuando él reconozca el pacto de la circuncisión, es cuando ya estaremos listos para salir del exilio, para hacer el nuevo éxodo y que reconozcan y acepten este pacto de la circuncisión, la resurrección de nuestro Yeshua, de nuestro Mesías, será eficaz. Entonces, ahí es cuando ya tendremos la oportunidad de volver a los brazos del Todopoderoso. Entonces, mientras no se reconozca que este pacto es parte de la descendencia de Abraham, todavía no estaremos listos para el reino milenial. Verso 27. Y el Eterno dijo a Aarón: ve a recibir a Moshe al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 79, versos 13 y 14. Por favor. Y Aarón, el hijo de Amram, el hermano de Moshe, estaba en Mizrayim caminando por el borde del río en ese día. Y Yahweh se le apareció a él en ese lugar y él le dijo: ve ahora hacia Moshe en el desierto. Y él fue y se encontró con él en el monte del Todopoderoso y él lo besó. Gracias. Vemos que Aarón estaba por la orilla del río Nilo caminando, se le aparece el Todopoderoso y le dice que vaya al encuentro de Moshe y que Aarón va y lo encuentra en el monte del Todopoderoso, que ya sabemos que es el monte Sinaí, y lo besó. Muchos se preguntarán ¿por qué Aarón andaba vitrineando el río si Israel estaba sumido en la esclavitud, estaba siendo oprimido brutalmente por los egipcios? Pero recordemos que la tribu de Leví no eran esclavos en Mizrayim. Ya recordemos que se le había dado el servicio de Cohen, de sacerdote, de ministros del Todopoderoso. Eso lo vimos en Génesis. Entonces acá ya se estaba como cumpliendo eso de no trabajar y solamente dedicarse a Dios. Verso 28. Entonces contó Moshe a Aarón todas las palabras del gran yo soy que le enviaba y todas las señales que le había dado. Se encuentra Aarón con Moshe después de bastante tiempo y sabemos, y nosotros tenemos que recordar, que María, cuando tenía 4 añitos, eso es en el año 126 de Israel vivir en Egipto, tenía 4 años cuando profetizó de que iban a ser este libertador en la tierra de Mizrayim y que iba a liberar a su pueblo de la esclavitud, porque había llegado la hora de que su pueblo fuera visitado, como lo profetizó Joseph. Entonces, Aarón también conocía esta profecía y sabía que en algún momento Moshe debería llegar a la tierra de Egipto
para salvarlo, porque él igual estaba cuando María dio esta profecía, porque Aarón tenía 3 años, y desde ahí que se estaba esperando a este Mesías, a este libertador del pueblo de Israel. Y entonces se junta Aarón, va porque el Todopoderoso le había hablado, no sabemos qué le dijo, pero lo más probable es que le había dicho que ya había llegado el tiempo de liberar a su pueblo. Y Moshe le relata todo a Aarón, lo que el Todopoderoso le había dicho y las señales que le había mandado a hacer. Y acá ya se encuentran y vemos que si nosotros pasamos al verso 29, nos vamos a dar cuenta que aquí falta algo, ¿ya? Porque el verso 29 dice, y fueron Moshe y Aarón, o sea, destacando que fue Moshe y Aarón, solamente los dos. Pero acá nos vimos que Moshe iba con Sífora y sus hijos, o sea, iban 4 personas. Al llegar a Aarón serían 5, pero el verso 29 relata que solamente va Aarón y Moshe. Entonces, ¿qué faltaría aquí? Faltó, a lo mejor se extravió algún pergamino, algún fragmento de algún cuero de animal, donde estaba narrado de que Séfora había regresado a su casa. Pero el libro de Jacer nuevamente nos va a proporcionar información, nos va a ayudar a entender algunos versos, y este es el caso donde nos va a ayudar. Y después se me puede ayudar, el libro de Jacer, capítulo 79, verso 15 al 18, por favor. Y Aarón alzó sus ojos y vio a Sípora, la esposa de Moshe, y sus hijos. Y él dijo a Moshe, ¿quiénes son estos para ti? Y Moshe dijo, ellos son mi esposa e hijos, cuales el Todopoderoso me dio en Midian. Y la cosa irritó a Aarón a causa de la mujer y sus hijos. Y Aarón dijo a Moshe, despide a la mujer y sus hijos, que ellos puedan ir a la casa de su padre de ella. Y Moshe escuchó las palabras de Aarón, y él lo hizo. Y Sípora regresó con sus hijos, y ellos fueron a la casa de Reuel, y ella permaneció allí hasta el tiempo que Yahweh visitó a su pueblo y los sacó de Mitzrayim de la mano de Faraón. Gracias. Aarón alzó sus ojos, vio a Sífora, a sus 2 hijos pequeños, porque digamos que eran guagua, porque Moshe tenía 77 años, 76 a 77 años cuando sale de la prisión, se casa con Sífora, tiene su primer hijo que es Gersón, y después queda embarazada y tiene a su hijo Eliezer, y después Moshe, alrededor de los 78 años, es cuando está yendo a Misrayim para ir a liberar a su pueblo. Entonces Aarón le pide a Moshe que envíe a Sípora y a sus 2 hijos a la casa de su padre. ¿Y qué hizo Moshe? Moshe obedeció a su hermano y le envió a ella y a sus 2 hijos a la casa de su padre. Y ella permaneció allí hasta que el Todopoderoso ya visita a su pueblo y lo saca de la tierra de Egipto. Y esto, lo que lo está relatando el libro de Jacer, ¿quién lo confirma? Lo confirma la Torá en el libro de Éxodo, capítulo 18, verso del 1 al 5, que lo leímos un momento atrás, donde Sípora iba con Reuel, la llevaba con sus 2 hijos a donde estaba Moisés cuando ya había sacado al pueblo de Egipto. Confirma entonces la Torá la veracidad de lo que relata el libro de Jacer. Moshe tiene 2 hijos pequeños son pequeños para ir a esa tremenda incursión de sacar un pueblo completo. Por eso Aarón se entiende de que le dice que no vaya con ellos, porque el camino es largo y lo que tendrán que vivir, esa esclavitud que se está viendo ahí, era demasiado grande. Verso 29. Y fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Ya? Entonces aquí hace saber de que va solamente Moshe y Aarón y que ya no está Sífora con sus 2 hijos. Y Aarón entonces
pudo ir al encuentro de Moshe, ya que los levitas no trabajaban en las construcciones de las ciudades egipcias. ¿Sí? Esto lo podemos ver en el libro de Jacer, capítulo 65, verso 20. Y cuando Mitzrayim y los hijos de Israel oyeron todo lo que los sirvientes de Faraón habían hablado, vinieron de entre los Mitzrayim y de entre los hijos de Israel para edificar con los sirvientes de Faraón, Pitón y Ramasés. Pero ninguno de los hijos de Levi vinieron con sus hermanos a edificar. Gracias. Vimos que Levi no estaba empleado porque recordemos que eran los escogidos para ser los ministros del Todopoderoso, los Cohen, los sacerdotes. Y el capítulo 65, verso 32 al 34, por favor. Pero los hijos de Levi no estaban empleados en el trabajo con sus hermanos de Israel, desde el principio hasta el día que salieron de Mitzrayim, porque todos los hijos de Levi sabían que los Mitzrayimim habían hablado esas palabras con engaño a los hijos de Israel. Por lo tanto, los hijos de Levi se abstuvieron de ir a trabajar con sus hermanos, y los Mitzrayimim no dirigieron su atención para hacer trabajar a los hijos de Levi después, porque no habían estado con sus hermanos al principio. Por lo tanto, los Mitzrayimim los dejaron quietos. Gracias. Sabemos que en nuestra vida nada es casualidad, ¿ya? Y no es casualidad de que Leví de alguna forma se haya enterado de los planes de los egipcios, que era poner a trabajar, se le iba a pagar un tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y después se le iba a quitar el pago de los jornales del trabajo. Entonces ellos habían entendido, lo habían comprendido, de alguna forma se enteraron y no participaron en las construcciones, y tampoco los egipcios los presionaron porque desde un comienzo no lo habían hecho. Por eso Aarón se podía desplazar por donde quisiera y pudo ir al encuentro de Moshe sin mayores dificultades. Verso 30. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que el gran yo soy había dicho a Moshe, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Aarón entonces reunieron al pueblo, ¿cierto? A los ancianos, a las cabezas, a los líderes, y contó Aarón todo lo que el Todopoderoso le había dicho a Moshe, e hizo las señales delante del pueblo. Hablaron todas las palabras de el Todopoderoso e hicieron las 3 señales, ¿ya? ¿Como cuál? Como cuando la vara, ¿qué es? Una representación de ¿qué? De autoridad, de pastoreo, ¿ya? Entonces cuando la vara se convierte en serpiente. La mano de Moshe, que cuando la mete a su seno, sale blanca como la nieve por la lepra, y el agua que es convertida en sangre. Y ya vimos los significados. Y el pueblo que hizo se regocijó. Verso 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que el Todopoderoso había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces, dice, y el pueblo creyó, y oyendo que el Todopoderoso los había visitado. ¿Por qué? Porque si los había visitado, se estaba cumpliendo lo profetizado por Joseph, que en algún momento el Todopoderoso los iba a visitar y los iba a sacar de la tierra de Misraim, y que había visto su aflicción. O sea, que el Todopoderoso desciende para poder ya decretar el juicio sobre esta nación descendiente de Cam, que estaba oprimiendo a su pueblo. ¿Y qué hicieron? Se inclinaron y adoraron. La palabra que aparece acá, que está traducida como adoraron, es la palabra shahá, que es 78:12. La palabra shahá, que es la palabra H
78, 12. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque cuando uno lee adoración, se imagina una persona cantando con los ojos cerrados y creyendo que tiene la presencia de Dios encima de él. Pero ya vimos que esta palabra significa deprimir, postrarse, o sea, rendir un homenaje, doblarse en homenaje ante su majestad, ante el Todopoderoso. Y vimos que el capítulo anterior, que se utiliza otra palabra que está traducida como adoración, que es la palabra abad, ya que significaba trabajar, servicio, o sea, hacer los mandamientos del Todopoderoso. O sea, tenemos dos ya palabras que sirven de adoración: trabajar e inclinarse. Pero sabemos que están mal traducidas, que debería traducirse no como adoración, no como la traducen. El pueblo entonces acepta el mensaje de que los había visitado y que los había oído y que había visto su aflicción y sufrimiento, y ya que era el momento de decretar el juicio para Egipto, que el tiempo de la promesa se estaba cumpliendo. ¿Y qué hicieron? Inclinaron su cabeza e hicieron un homenaje al gran yo soy. Eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga en el nombre de Yeshua. Gracias por ver los videos.